Soy María Elena Meneses Bastidas, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana en el programa de Psicología Virtual, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la percepción. La percepción es la manera como se interpreta y se entiende la información que se recibe a través de los órganos de los sentidos. La percepción se diferencia de la sensación en cuanto a que ésta se centra solamente en el reconocimiento de las cualidades de un objeto, mientras que la otra supone el reconocimiento inmediato del objeto, aunque el estímulo que lo provoque sea incompleto. La percepción es una síntesis de las sensaciones. Los procesos perceptivos son imprescindibles y se desarrollan en los primeros años de vida dependiendo de la maduración del sistema nervioso y su interacción con el medio. Además, son clave para la lectura, la escritura, la captación de las formas espaciales, aspectos indispensables para un correcto aprendizaje. El proceso perceptivo. Lo percibido es una construcción del sujeto, no es una copia de la realidad ni una invención del sujeto. Como lo vemos en la imagen, tenemos el sujeto. Tenemos al mundo exterior, que son los objetos, la materia y la energía, lo cual genera un estímulo, el cual lleva una atención. En esta atención se seleccionan los estímulos y los receptores sensoriales son los encargados de transformar los estímulos físico-químicos en impulsos nerviosos. Estos impulsos llegan al cerebro, el cual procesa la información en función de factores subjetivos y culturales, esquemas cognitivos o leyes, y se le asigna una significación o una palabra. Y aquí está la percepción de un objeto. La transducción. Cada receptor sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo específico de energía, que es lo que denominamos el estímulo adecuado para cada receptor. Lo primero que tenemos que tener presente es que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada, fotorreceptores de la retina en la visión, células de los botones gustativos en el gusto, células ciliadas del aparato vestibular en el equilibrio y de la cóclea en la audición, o una neurona sensorial, los propios receptores, interreceptores, receptores cutáneos y receptores olfatorios. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de membrana de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica el potencial de membrana del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Por consiguiente, podemos decir que la transducción comienza con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Procesamiento subcortical. A partir de que diferentes tipos de energía del medio en el que nos movemos activan los receptores sensoriales y esto genera cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales de forma indirecta o de forma directa, la información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Por ejemplo, la información táctil. De nuestro brazo, el soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía un axón a la médula espinal. Este sube por las columnas blancas dorsales, el sistema lemsical, y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo, el núcleo de la columna dorsal. Otro ejemplo es el sistema visual, en el cual las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, además de enviar la información en menor medida al hipotálamo, regulación de los ritmos circadianos, y a la región pretectal, el control del reflejo de la pupila y el cristalino, y al colículo superior, los movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. Otros ejemplos de procesamiento subcortical es también la información auditiva. La información auditiva proviene del nervio auditivo y llega a los núcleos
cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando por lo que se refiere al procesamiento subcortical en el núcleo geniculado medial del tálamo. Otro ejemplo también es el sistema olfatorio. Ya que el resto de sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar la corteza, en el caso del sistema olfatorio, los axones de las células receptoras establecen contacto con los penachos dendríticos apicales de las células mitrales y las prolongaciones de las células periglomerulales en el inferior de los glomérulos. Corteza cerebral. El córtex cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A la corteza se le reconocen tres componentes principales: la arquicorteza o arquicórtex, la paleocorteza o paleocórtex y la neocorteza o neocórtex. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. Procesamiento cerebral. ¿Cómo procesa la información el cerebro? El procesamiento de la información comienza con la entrada de los órganos sensoriales, que transforman estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de sonido o los fotones de luz en señales electroquímicas. La información sensorial es transformada repetidamente por los algoritmos del cerebro, tanto en el procesamiento ascendente como descendente. El procesamiento de arriba hacia abajo utiliza las decisiones tomadas en algunos pasos del proceso de abajo hacia arriba para acelerar el reconocimiento del objeto. Una vez que la información se procesa hasta cierto punto, un filtro de atención decide cuán importante es la señal y qué procesos cognitivos deben estar disponibles. Existen muchas etapas del procesamiento y los resultados del procesamiento son modulados por la atención repetidamente. Con todo, para que el cerebro procese la información, primero debe almacenarse. El almacenamiento de la información. Para que el cerebro procese la información, primero debe almacenarse. Existen múltiples tipos de memoria, incluidas las sensoriales y la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Primero, la información debe codificarse y hay distintos tipos de codificación específicos para los diferentes tipos de estímulos sensoriales. La recuperación de la información. Una vez almacenados, los recuerdos eventualmente deben recuperarse del almacén de memoria. La recuperación de la información se desencadena por una señal, un estímulo ambiental que incita al cerebro a recuperar el recuerdo en cuestión. La evidencia muestra que cuando mejor sea la señal de recuperación, mayores serán las posibilidades de recordar algo. Es importante tener en cuenta que la señal de recuperación también puede hacer que una persona reconstruya un recuerdo incorrectamente. Tipos de agnosias. Agnosia visual. Tal como hemos visto anteriormente, la información visual llega desde la retina, pasando por los cuerpos geniculados del tálamo hasta el área visual primaria en el lóbulo occipital. Cada ojo proyecta la información a una capa magnocelular y a una o dos capas parvocelulares, y esta división de capas se mantiene en el área visual primaria y en otras áreas más complejas, como el área B4 relacionada con el color y el área MT relacionada con el movimiento. El procesamiento de la información visual, una vez ha llegado al área visual primaria, se realiza por separado para cada uno de los componentes de la imagen, tales como la forma, el color, el tamaño, etc. Alteraciones visoespaciales y visoconstructivas. La alteración de las habilidades visoespaciales incluyen un abanico de trastornos muy diverso, desde la hemigenesia espacial, en la que se altera la integración de un hemiespacio,
hasta la orientación en la capacidad de orientar objetos o líneas en el espacio, pasando por la capacidad de componer la hora en un reloj no digital. La alteración en la orientación de líneas es un trastorno que puede observarse cuando se explora la capacidad de ubicar y comparar ángulos y líneas en el espacio. Agnosia auditiva. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral, en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición. Audiometría normal. La agnosia táctil. La agnosia táctil consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se produce en ausencia de una lesión en las áreas somotosensoriales primarias. Esta alteración es el reconocimiento que puede ser debida a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan o bien en un error en relación entre las impresiones táctiles y el significado. Agnosia olfativa. En la base del lóbulo frontal, en la fosa anterior, se encuentra el bulbo olfatorio, una estructura que recibe las proyecciones sensoriales a través del tracto olfatorio y la envía al córtex frontal y temporal, al tálamo y al hipotálamo. Las lesiones ubicadas en esta zona de la corteza frontal pueden producir anosia, es decir, una alteración en la capacidad para oler, pero también pueden producir una alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y los sabores. Ceguera cortical. La ceguera cortical no es una agnosia. Se produce cuando se lesionan las áreas primarias de la visión de ambos hemisferios, concretamente las áreas estriadas en la cisura calcarina. Las células de la retina y las proyecciones hacia el cuerpo geniculado del tálamo y de este hacia el resto de áreas extraestriadas se mantienen intactas.